Es más que sabido que Teruel y Soria son las dos provincias más aisladas del país en temas de infraestructuras, y el tren no se queda al margen, aunque en estos momentos se están realizando obras de mejora en la línea Soria-Torralba, que te cuento en este vídeo junto a la situación de la provincia en cuanto al transporte sobre raíles. Teruel existe, ya lo hemos escuchado cientos de veces. Ese ha sido el lema de reivindicación que ha puesto en el mapa a esta provincia con serios problemas de comunicación en sus infraestructuras, que poco a poco se va mejorando. Hace poco os hablé de las obras de mejora en dicha provincia en cuanto a sus líneas ferroviarias, y hoy le toca a Soria, siempre en el candelero, por su situación en cuanto a infraestructuras, aún hoy muy deficientes. La despoblación y los problemas geográficos han puesto las cosas siempre difíciles a los sorianos, también en el tren, pues incluso su capital, con apenas 39.000 habitantes, aún arrastra serios déficits en inversiones de sus comunicaciones por carretera y también sobre raíles. Con un proyecto de construcción de alta velocidad ya olvidado, ahora se pelea por mejorar la principal línea existente, la que comunica Soria capital con Madrid a través de Torralba, realmente la única línea férrea que existe en suelo soriano, pues la línea entre Guadalajara y Calatayud, aunque pasa por suelo de la provincia, apenas lo hace unos pocos kilómetros, dando solo servicio a Torralba. Los trabajos de mejora se han dividido en dos fases y recientemente Adif ha adjudicado los contratos que estaban pendientes para la renovación integral de la línea convencional Torralba del Moral-Soria, con una inversión de unos 75 millones de euros, con el objetivo de reforzar su calidad, capacidad y fiabilidad. Con estas actuaciones, Adif ya ha adjudicado todos los trabajos que conlleva la modernización de esta línea, incluyendo algunas mejoras en la estación de la capital soriana. Estas obras de mejora conllevan la renovación de los sistemas de bloqueo, de la optimización de tramos para mejorar las condiciones de circulación de los trenes, además de distintas mejoras en las estaciones de Almazán y Coscurita, así como en varios puntos inferiores y superiores. Otro de los puntos clave de estas obras es la renovación integral de 47 kilómetros del total de 93 de la línea. La renovación se acometerá en sus primeros 13 kilómetros desde la estación de Torralba y entre el kilómetro 58 y la estación de Soria. El tramo intermedio ya fue objeto de una renovación anteriormente, con trabajos de renovación de la vía de estos dos tramos, mediante la sustitución del balasto, las traviesas y el carril, además de la instalación del sistema de comunicación GSM-R, incluyendo trabajos de mejora en terraplenes, terrenos de apoyo o drenajes. También está en proceso la licitación del correspondiente contrato para la reordenación de vías y la adecuación de la estación de Soria, unos trabajos que obligarán a suspender temporalmente el servicio ferroviario por resultar incompatible con el mismo entre el 1 de octubre y el 28 de febrero del próximo año. En la estación de Soria se mejorarán las vías existentes, además del alumbrado. Otro detalle clave será la mejora del trazado, en concreto rectificaciones en vía en 3 pequeños tramos de la línea. Además, a la salida de la estación de Almazán se realizará una modificación en el trazado actual consistente en el rectificado de una curva. Se construirá un muro de contención de la plataforma ferroviaria a la salida de la estación de esta localidad de Almazán en su lado izquierdo y se remodelará la playa de vías de las estaciones de Coscurita y Almazán. Estos trabajos se hacen ante todo con el objetivo de mejorar la fiabilidad y calidad de esta línea, muy necesitada de inversiones desde hace ya demasiados años. Recordemos, siendo vía única y sin electrificar, cosa que no cambiará con estas inversiones, por lo que no conllevará notables mejoras ni en tiempos de viaje ni en un aumento de frecuencias. Obras, por tanto, orientadas sobre todo a la mejora de la fiabilidad de la línea y de su seguridad. Curiosamente, en el pasado Soria tenía hasta 3 líneas operativas, la que existe en la actualidad, la que comunicaba con Burgos y el Cantábrico, ahora en su mayoría vía verde, y la del este de la provincia hasta Castejón, que la conectaba con Navarra, La Rioja o Zaragoza, ahora completamente cerrada, llegando a contar Soria capital con 2 estaciones, la de San Francisco, demolida por falta de uso, y la actual, la de El Cañuelo.
Por desgracia, este aislamiento del que hablamos tiene muy complicado corregirse en el futuro, aún con muchas cosas pendientes en cuanto incluso a las carreteras se refiere, ya que la única línea que podría construirse nueva sería comunicándola con algún destino del norte como Logroño o Burgos, pero la dificultad geográfica de la provincia en esa zona hoy por hoy lo hace completamente inviable, y a diferencia de Teruel, esta provincia no se encuentra en mitad de ningún corredor con mucho potencial para viajeros o mercancías, lo cual la isla aún más. La única esperanza es que la línea de la que hoy hemos hablado mejore aún más en los próximos años, especialmente desdoblando la vía y que sea electrificada, aparte de algunas correcciones en el trazado, pues en estos momentos está en estudio de viabilidad su posible conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, próxima a Torralba, dándose la circunstancia de que Soria es la única capital castellano-leonesa sin conexión directa por tren, incluso todavía por autovía, con otras capitales de la región. Curiosamente, a pesar de sus muchas necesidades de mejora, se trata de una línea muy atractiva en lo turístico, pues hace parada en lugares como Alcalá de Henares, Jadraque o Sigüenza. En estos momentos, la comunicación de Soria con Madrid-Chamartín se hace con 2 trenes diarios por sentido, 3 los fines de semana, que dejan el viaje en torno a las 3 horas. En el caso de Almazán, esta está unida a Soria capital con 2 trenes diarios por sentido y un tiempo de viaje de 35 minutos, y con Madrid también con 2 trenes al día por sentido y tiempos de unas 2 horas y 20 minutos, recordando que esta vía se verá cortada por las obras mencionadas en este vídeo y a la espera de que cuando se terminen puedan mejorarse algo estos detalles. Ojalá que pronto puedan ir llegando otras actuaciones y mejoras que hagan dar un verdadero salto cualitativo a esta provincia, y aquí estemos para contarlo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.